その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 34. Shirou se sentó en la habitación oscura, esperando ansiosamente. Él había regresado a casa no hace mucho e inmediatamente había llevado a Saber a su habitación. Rin había estado saliendo de su habitación en el momento de su llegada y le había dicho a Shirou que esperara mientras ella y Ari examinaban a Saber. La expresión de sorpresa en su rostro cuando Shirou había entrado en la propiedad a lomos de un caballo no había sido suficiente para deshacerse de su preocupación, pero el pensamiento podría ser útil más tarde para traer una pequeña sonrisa. Las emociones giraban y se arremolinaban en él y estaba teniendo dificultades para resolverlas. Saber ni siquiera se había movido mientras cabalgaban de regreso a su casa y tanto Ari como Rin habían compartido una mirada significativa entre ellos cuando Shirou salió de la habitación. Su preocupación por Saber hizo que el impacto total del nombre que ella había pronunciado cuando había destruido a Ryder fuera completamente insignificante, pero eso no significaba que el impacto no estuviera allí. Simplemente estaba esperando su momento para llegar a la vanguardia de su cerebro. La luz se encendió y la puerta se abrió cuando Rin y Ari entraron en la habitación. Lin no se había rematerializado, aunque le había asegurado telepáticamente a Shirou que estaría bien una vez que descansara un poco. Entonces, preguntó Shirou. ¿Cómo está Saber? Rin y Ari se sentaron. A juzgar por su condición, dudo que se despierte pronto, dijo Rin. Entonces ella no estaba muerta. El alivio lo inundó ante eso. Oh. Bueno, fue algo bueno que estuvieras aquí, Tosaka. No tuve nada que ver con esto, dijo Rin. La condición de Saber no está mejorando, Shirou. ¿Te importaría explicar lo que pasó? Bueno, sacamos a Ryder, dijo Shirou. Todavía no puedo creerlo. Saber usó su noble fantasma, y cuando terminó, colapsó. Rin pareció pensativa por un momento. Tienes suerte, dijo finalmente. No voy a interrogarte sobre los detalles del poder de Saber. Tal como están las cosas, ustedes dos tienen un problema mucho mayor del que preocuparse en este momento. ¿De qué estás hablando? Preguntó Shirou. Ari suspiró. Si tú y Saber no se dan cuenta de algo rápido, el maná de Saber se acabará y ella desaparecerá, dijo. Lo que sea que hizo para destruir a Ryder, requirió muchísima energía. Entonces, sus reservas casi se han agotado, y no tiene una manera fácil de recargarlas. Pero Saber ha estado en peleas antes y salió bien, objetó Shirou. Dijo que todo lo que tenía que hacer era dormir y luego podría recuperarse. Eso fue porque ella comenzó esta guerra con una cantidad desmesurada de maná, dijo Rin. Tienes que mantenerlo en perspectiva. No es que no le quede nada de maná. Debería ser capaz de crear lo suficiente para mantener su estado físico. Entonces ella estará bien. Confirmó Shirou, moviéndose hacia la mesa donde se sentaban Rin y Ari. Eso depende de tu definición de bien, dijo Ari. Puso su mano izquierda sobre la mesa y Shirou notó las cicatrices de quemaduras desvaídas en toda la mano. Está bien, puedo vivir mi vida con un leve inconveniente y luego está bien, todavía puedo luchar contra una horda de demonios o héroes épicos con tal vez la ocasión tropiece. Saber está en el primer tipo de bien cuando razonablemente tiene que estar en el segundo. Porque no puedes reponer su maná, dijo Rin. La próxima vez que tenga que pelear con alguien, tendrá que atacarlos en una condición física bastante comprometedora. Si usa su noble fantasma, seguramente desaparecerá. Está bien, dijo Shirou. Entonces todo lo que tiene que hacer es no volver a usarlo. ¿Puedes cocinar más que Sakura? Preguntó Ari de repente. ¿Qué? Shirou y Rin preguntaron al mismo tiempo. Solo responde la pregunta. ¿Qué tiene eso que ver con algo ahora? Shirou preguntó, exasperado. Ari suspiró. Bien, voy a saltar al chiste, dijo. ¿Podrías cocinar más que Sakura sin el uso de tu brazo derecho? Porque eso es lo más cerca que puedo llegar a explicar lo que eso haría a la habilidad de combate de Saber. ¿De verdad? Preguntó Shirou. Sí, dijo Ari. No nos gusta usar nuestros fantasmas de manera constante o inmediata porque son costosos de usar y pueden diferenciarnos por lo que realmente somos, pero no usarlos limita las opciones que tendríamos disponibles en una pelea. Un noble fantasma usado en el lugar correcto en el momento adecuado puede cambiar el rumbo de cualquier batalla entre servants.
Incluso un héroe tan poderoso como Hércules puede ser detenido por un Servant menor si pueden usar su fantasma en el segundo exacto en que es vulnerable. Eso significa, dijo Rin. Esa saber tendrá que restaurar sus reservas de maná, si quiere seguir usándola como sirviente. Shirou miró a Rin. ¿Qué significa eso? Preguntó. Tienes un segundo sirviente, Emilia, dijo Rin. Todavía puedes participar en la guerra del Grial solo con Link. Shirou negó con la cabeza. No podía hacer eso. No podía dejar que saber simplemente muriera. No creo que sea suficiente, confesó. Creo que Link casi muere hoy también. ¿Qué? Preguntó Rin. ¿Cómo? Encontró al otro Archer, dijo Shirou. Y pelearon mientras Saber y yo seguíamos buscando a Ryder y Shinji. Tuve que usar un sello de comando para llamarlo y ayudarlo a llevar a Saber a casa. Estaba lleno de agujeros de bala y su brazo estaba quemado. Quienquiera que sea Archer. Son poderosos. Ninguno de estos sirvientes secundarios parece tener la razón. Todos tienen acceso a trucos y técnicas que los hacen difíciles de contrarrestar sin respaldo. Entonces tendrás que encontrar una manera de restaurar el maná de Saber, dijo Rin. Solo hay dos formas en que un maestro puede hacer eso. La primera es hacer que su maestro reponga su maná ellos mismos. La segunda es mucho menos atractiva. Forzar al sirviente a reponer su maná por su cuenta. ¿Estás hablando de hacer lo que hizo Ryder? Shirou gritó con indignación. ¿Quieres que Saber recupere su fuerza arrancando las almas de gente inocente? Eso es ridículo. Shirou golpeó la mesa con la mano en su ira. Miró a Rin y notó que estaba ligeramente pálida. Lo sé, dijo en voz baja. Pero es una opción que tenemos que reconocer. ¿Puedes pensar en otra forma que le permita obtener el maná que necesita? No, por supuesto que no, dijo Shirou, calmándose. Si pudiera hacer eso, ya lo habría hecho. Llegamos a esto desde el ángulo equivocado, dijo Harry. Él se paró. Voy a mi laboratorio a intercambiar ideas con Bob. Tendremos que resolver algo pronto, pero no tiene por qué ser en este nanosegundo. Tal vez algo se le ocurra a uno de nosotros. Shirou se sentó en la habitación de Saber, luchando con la situación frente a él. Saber yacía en su futón, profundamente dormida, apenas parecía respirar. Se quedó mirando los Command Seals en su mano izquierda, uno se desvaneció en casi invisibilidad. 2 órdenes inquebrantables. Uno de esos podría usarse para ayudar a restaurar a Sabre, solo a costa de la vida de otra persona. Apretó el puño. Ni siquiera podía considerarlo. La puerta a su lado se abrió y Pirra asomó la cabeza. ¿Está bien si me uno a ustedes? Ella preguntó. Shirou se sobresaltó levemente por la sorpresa. Ga. Realmente desearía que dejaras de hacer eso. Lo siento, se disculpó Pirra. ¿Puedo pasar? Shirou suspiró. Claro, dijo. Sentarme solo no me ayuda a pensar en ninguna idea. Pirra entró descalza y se sentó junto a Shirou, cruzando las piernas debajo de ella. Saber no está bien, observó. Supongo que derrotar a Ryder le quitó todo lo que tenía. Casi, admitió Shirou. Rin y Harry dicen que ella podrá funcionar, pero eso es todo. Pirra miró a Shirou. Probablemente no deberías decirme eso, Shirou. Técnicamente soy tu enemigo. Me salvaste la vida, dijo Shirou. Detuviste al segundo asesino para que no me matara. No pude verte como un enemigo después de eso. Pirra negó con la cabeza. Te pareces mucho a Ruby, dijo con nostalgia. Capaz de ver lo bueno en algo sin importar cuán oscuras parezcan las cosas. Volvió su mirada hacia Saber. Tiene suerte de tenerte allí, a su lado. Incluso si ninguno de los dos puede detectar lo que es perfectamente obvio. Ella sonrió levemente. ¿Pero quién soy yo para hablar? Shirou miró al Lancer. ¿De qué estás hablando? Pirra rió y volvió a negar con la cabeza. No importa. Eso no es realmente importante en este momento. Lancer se quedó en silencio y estudió a Saber mientras dormía. La guerra está a punto de comenzar en serio, ¿no? Ella preguntó. Quizás, dijo Shirou. Probablemente va a estar más activo por un tiempo, al menos. Pirra dejó escapar un largo suspiro. Entonces supongo que va a ser difícil para Sakura y para mí seguir al margen. Eso llamó la atención de Shirou. ¿Sakura? Preguntó Shirou. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Él demandó. Pirra se quedó muy callada, parecía incorporarse a sí misma. Parte de la luz abandonó sus ojos y se negó a mirar a Shirou a los ojos. Te dije que habías invertido la situación, dijo Pirra. ¿Sabías que Ryder fue robado de su maestro original, Shirou?
¿Quién era la única persona a la que Shinji tenía más acceso? ¿Quién era la única persona a la que podía obligar a ceder el control de algo que quería? Pirra cerró los ojos. Logramos convencerlo de que solo era capaz de mantener el control de un sirviente. Le hicimos elegir cuál quería trabajar con él, y juramos que el otro no interferiría con lo que fuera que hiciera. Eligió a Rider, porque asumió arrogantemente que el servant principal era más poderoso de lo que podría ser un servant secundario. Pero, dijo Shirou, tratando de procesar lo que le habían dicho. Un maestro tiene que ser un mago, dijo. ¿Cómo eres? Pirra respondió. ¿Cómo era Shinji? Al Grial no le importa quiénes son sus maestros, Shirou. Siempre que cumplan con un pequeño conjunto de requisitos, el Grial elegirá a cualquiera para ser maestro. Normalmente, hay décadas entre las guerras del Grial, permitiendo que los magos se preparen y planifiquen la mayor parte de sus vidas para la batalla que se avecina. Esta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Finalmente se volvió para mirar a Shirou. Los planes que se pusieron en marcha para años más tarde tuvieron que comenzar temprano. Los peones tuvieron que ser reposicionados y se hicieron concesiones para un calendario más corto. Shirou inclinó la cabeza pensativo. La forma en que dijo eso le pareció extraña. ¿Planes? Preguntó con cuidado. Pirra permaneció en silencio. Shirou le dio una mirada molesta. ¿Sigues haciendo eso?, dijo. Decir lo suficiente para intentar señalar algo, pero en realidad no decir nada útil. Pirra cerró los ojos. Lo sé, dijo. Lo siento. Luego se desmaterializó. Shirou volvió su mirada hacia Saber. ¿Qué diablos estaba pasando con esta guerra? Pirra había dado a entender que había otras cosas en movimiento, pero no había dado pistas sobre cuáles podrían ser esos planes. La colina estaba desnuda de cualquiera de las marcas del hombre. El cielo estaba lleno de nubes y apenas comenzaba a llenarse con la luz del amanecer. Una figura muy parecida a Saber se arrodilló en el suelo recogiéndose el pelo en su habitual moño. Los caballeros y señores que habían llegado antes que ella se habían ido, intentando seleccionar a su próximo rey a través de una competencia de justas. Todos habían fallado. Ella se había quedado. Dado que ella era simplemente una aprendiz, no se le permitió participar en una justa. No llevaba la elegante armadura ni el modesto vestido, sino una túnica casera y pantalones con un cinturón de cuero. Sin embargo, sus ojos verde jade estaban fijados con la misma luz determinada. Estaban llenos de confianza y voluntad para desafiar al mundo y hacer de él un lugar mejor. La luz en esos ojos podría tomar las riendas de la humanidad y propulsarla a mayores alturas, a pesar de los defectos que intentaron arrastrarla hacia abajo. Se levantó una vez que terminó con su tarea y avanzó a zancadas hacia un antiguo círculo de piedra con un pequeño conjunto de pasos. Un hombre estaba frente a la figura que se parecía a Saber. Su forma y rasgos estaban cubiertos por una túnica ligera y una capa, aunque llevaba un bastón ligeramente familiar en sus manos. En el centro del anillo de piedra había una piedra con una elegante espada de oro envainada en su interior. El arma no tenía vaina y la luz se reflejaba en el metal de la hoja mientras el cielo comenzaba a aclararse lentamente con la luz del amanecer. El mundo se quedó quieto, como si contuviera la respiración. Todo esperaba a ver qué pasaba a continuación. La figura con aspecto de Saber subió los escalones y fijó su mirada en la empuñadura de la espada, sus ojos verdes no vacilaron por un momento. Extendió la mano hacia el arma. Cualquiera que saque la espada de la piedra, dijo un hombre. Será el legítimo rey de toda Gran Bretaña. Antes de que intentes esto, Arturia, te sugiero que pienses bien en lo que estás a punto de comprometerte. Una vez que tomes esa espada en la mano, no hay vuelta atrás. Ser un mero ser humano. Hubo un momento de pausa cuando el hombre terminó de hablar. No fue vacilación, sino consideración. Una consideración adecuada por las consecuencias de la decisión. Apenas le tomó un segundo, como con todas las opciones más importantes, no le tomó mucho tiempo entender a qué se iba a comprometer. Lo sé, dijo la figura que se parecía a Saber, sin dejar de mirar la espada. No le habló al hombre, sino al arma que tenía delante, a la responsabilidad que asumiría. He venido aquí para liberar esta espada por mi propia voluntad. Agarró la empuñadura de la espada con una mano, sus dedos envolvieron la empuñadura como si lo hubiera hecho durante toda su vida. No era un agarre perfecto del arma, pero era sólido y se basaba en la comprensión y la confianza. Su brazo se tensó y la espada dorada comenzó a deslizarse lentamente libre de la piedra. La luz en sus ojos se hizo más intensa, aceptando el desafío que le dio la espada.
Siguió esforzándose y el arma finalmente se liberó, la hoja de la espada brillando a la luz del amanecer. La hoja no estaba dañada por el óxido o cualquier imperfección, los bordes aún estaban afilados después de años de desuso. Era un arma real, un arma hermosa, un arma devastadora. Una espada digna de un rey. Ella sostuvo la espada en alto y se encontró con el silencio. No hubo vítores de los espectadores, ni susurros de la multitud, ni sonidos sutiles de gente inclinándose con respeto. Fue un asunto tranquilo, un asunto humilde, digno de un rey humilde y de ideales nobles. No hubo pompa ni circunstancia, ni ceremonia, pero eso solo aumentó la majestuosidad de la vista, en lugar de disminuirla. Las decisiones más importantes siempre se toman en la tranquilidad, ya sea en las bóvedas oscuras de la mente, en el silencio de una habitación esperando una respuesta, o en la sordera que cae incluso en el campo de batalla, las decisiones más importantes siempre llegan cuando no hay nada más allí para distraer. La colina fue de repente la de antes. El viento soplaba en una corriente constante, haciendo que la hierba se agitara como el agua lamiendo una playa. Saber estaba delante de un ejército de caballeros, la misma espada que había sido sacada de la piedra, plantada ante ella tan regiamente como el cetro de un señor. Llevaba su armadura y su túnica, pero sus ojos seguían siendo los mismos que los de la chica que se había acercado a la espada en la piedra. Nuestro rey es el dios de la batalla, gritó la voz de un caballero, llenando el silencio que los había rodeado. Siempre se le puede encontrar liderando la carga y nunca ha probado la derrota. Nadie puede interponerse en el camino del rey Arturo. Su semblante no ha cambiado desde que sacó la espada de la elección. Otro caballero gritó. Nuestro rey no envejece. Respondió un tercer caballero. En verdad, él es la encarnación del dragón. Saber simplemente se quedó allí y miró hacia el horizonte. Era imposible saber si escuchó los elogios de sus sirvientes, porque simplemente se quedó allí, tan gloriosa como podría serlo cualquier rey. Un símbolo de su poder y sabiduría, un signo de gloria y derecho a venir.